Hola. Bienvenidos a Momento Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que ha tomado notoriedad en el mundo del deporte, el fitness y la actividad física, el bicarbonato de sodio. Quizás en casa lo usas para hornear o para neutralizar malos olores, y es probable que también lo aproveches para ciertas rutinas de limpieza o incluso como remedio casero contra la acidez estomacal. Sin embargo, en los últimos tiempos, cada vez más personas que hacen ejercicio, desde aficionados hasta atletas de élite, están sumando el bicarbonato de sodio como un suplemento para intentar mejorar su rendimiento físico. La gran pregunta que surge es, ¿realmente funciona esta estrategia? ¿Hay evidencia científica que respalde el uso del bicarbonato de sodio como potenciador del desempeño en el entrenamiento? Y si así fuera, ¿cuáles son las cantidades y las formas correctas de ingerirlo? En este video no solo responderemos estas inquietudes, sino que también exploraremos los riesgos y las consecuencias negativas que podrían surgir si se consume de manera incorrecta. ¿Qué es exactamente el bicarbonato de sodio? Para empezar, conviene saber que el bicarbonato de sodio es una sal ligeramente alcalina compuesta por iones de sodio y bicarbonato. Se trata de una sustancia que puede hallarse de forma natural, por ejemplo, en aguas de manantial, pero que, de manera industrial, se produce y se comercializa como un polvo blanco, inodoro y no inflamable. Lo mejor es que se consigue con muchísima facilidad, tanto en supermercados como en farmacias, y su precio es bastante accesible. Tal vez te preguntes por qué es tan importante que sea alcalino. El término alcalino está relacionado con el pH, un parámetro que en química indica cuán ácido o básico es un medio. La escala de pH va aproximadamente de 0 a 14, donde 7 representa la neutralidad, es decir, el punto medio que coincide con el pH del agua pura. Cuando algo supera el valor 7, se considera que es más alcalino o básico. Cuando se encuentra por debajo, se cataloga como más ácido. El pH en nuestro organismo. Aunque el pH se use habitualmente para analizar líquidos y soluciones en el laboratorio, en el cuerpo humano también cumple un papel crucial. Si bien nuestro pH sanguíneo ronda un valor de 7,4, otras regiones del organismo, como el estómago, pueden presentar un pH muy ácido, cerca de 1. Este nivel elevado de acidez en el estómago es el que se requiere para descomponer los alimentos y facilitar la digestión. Nuestro cuerpo se las ingenia para mantener un equilibrio muy preciso de pH, el llamado equilibrio ácido-base, en gran parte gracias al trabajo de órganos como los riñones y los pulmones. No obstante, ciertas condiciones médicas y factores externos, entre los que se incluye el ejercicio de alta intensidad, pueden causar alteraciones y generar una mayor acidez en determinados momentos. ¿Por qué el ejercicio intenso aumenta la acidez muscular? Cuando sometemos a nuestro cuerpo a esfuerzos máximos o de alta intensidad, sucede algo muy interesante a nivel celular. En primer lugar, el organismo aumenta su demanda de oxígeno para producir energía. Sin embargo, llega un punto en que los músculos están trabajando tan duro que la vía aeróbica, que usa oxígeno, no alcanza a cubrir toda la energía que necesitan. Entonces, los músculos empiezan a funcionar por una vía anaeróbica. A lo largo de este proceso, se generan diversos subproductos, entre ellos iones de hidrógeno, HI. El exceso de estos iones de hidrógeno en la musculatura es lo que promueve la acidificación local, y es esa acidez la que produce la famosa sensación de ardor en los músculos cuando estás a punto de concluir una serie intensa de pesas, un sprint final en una carrera o un entrenamiento de alta exigencia. Durante mucho tiempo se creyó que la culpable de ese ardor era la acumulación de ácido láctico, pero investigaciones más recientes apuntan a que el ácido láctico no es el principal causante ni del ardor ni de la fatiga. Lo que sí está claro es que, en presencia de demasiados iones de hidrógeno, la función muscular se resiente, lo que desemboca en fatiga y en la inevitable disminución del rendimiento. El rol del bicarbonato de sodio en nuestro rendimiento. Ahora que comprendemos cómo el exceso de acidez dificulta la actividad de los músculos, podemos entender por qué el bicarbonato de sodio podría ayudar. Como se mencionó, el bicarbonato es una sustancia alcalina con un pH de alrededor de 8,4. Esto significa que puede contribuir a reducir esa acidez excesiva que se genera en la musculatura durante ejercicios muy intensos. De hecho, nuestros riñones producen bicarbonato de manera natural para ayudar a regular el pH sanguíneo, pero en situaciones de máximo esfuerzo, a veces el organismo no alcanza a compensar la acidificación. Aquí es donde entra en juego la suplementación con bicarbonato de sodio. Al contar con un nivel adicional de esta sustancia, se mejora la capacidad de amortiguar o neutralizar el exceso de iones de hidrógeno,
lo que le permite a los músculos rendir más tiempo antes de fatigarse. Según diversos estudios científicos con varias décadas de investigación, la suplementación con bicarbonato de sodio ha demostrado mejorar ciertos parámetros de rendimiento, como la potencia, la velocidad y la resistencia muscular. Se ha observado que esta estrategia es particularmente eficaz en esfuerzos repetidos de alta intensidad, como entrenamientos interválicos, pruebas de ciclismo, natación o carreras de medio fondo. ¿Cómo se consume el bicarbonato de sodio? Existen distintas presentaciones para quien desee complementar su dieta con bicarbonato. El más popular es el polvo blanco vendido en sobres o frascos, pero también hay cápsulas y tabletas. Los beneficios en términos de rendimiento no varían según la forma, lo que cambia es, más bien, la comodidad al ingerirlo o la menor probabilidad de experimentar molestias gastrointestinales. En cuanto a las dosis, la Sociedad Internacional de Nutrición Deportiva aconseja una suplementación de aproximadamente 0,3 gramos de bicarbonato de sodio por kilogramo de peso corporal, idealmente entre 1 y 3 horas antes de la actividad. Es decir, una persona de 70 kilogramos podría tomar alrededor de 21 gramos de bicarbonato distribuidos en una o varias tomas previas al entrenamiento. Ojo, las dosis excesivas no significan mayores beneficios, al contrario, podrían conllevar efectos secundarios molestos. Por eso, es muy importante no excederse de lo recomendado y, a su vez, ajustar el momento de la ingesta para minimizar molestias como hinchazón, náuseas o incluso vómitos. Posibles efectos secundarios y precauciones. Aunque el bicarbonato de sodio se considera seguro para la mayoría de personas sanas y generalmente se vende de manera libre, es crucial comprender los efectos que podría generar un consumo inapropiado o en dosis muy altas. Al mezclarse con el ácido del estómago, puede aumentar la producción de gases, esto en algunas personas suscita dolores abdominales, eructos frecuentes o diarrea. Si notas alguno de estos síntomas, puede ayudar a reducir la dosis o tomar el bicarbonato en cápsulas de liberación entérica, ya que estas retrasan su disolución hasta un tramo posterior del tracto digestivo y evitan un golpe tan fuerte en el estómago. Otra táctica es escalonar las tomas a lo largo del día o ingerir el bicarbonato junto con comidas ricas en carbohidratos, lo cual parece atenuar los efectos gastrointestinales indeseados. Por otro lado, el bicarbonato de sodio es rico en sodio, como su nombre lo indica. Por tanto, las personas con hipertensión o problemas renales deben consultar con un profesional antes de sumarlo a su rutina, ya que podría producir retención de líquidos e incrementar la presión arterial. En caso de deportes en los que el peso corporal es relevante, por categorías, el aumento de retención de líquidos podría suponer un inconveniente. Conclusiones y recomendaciones finales. Para recapitular, el bicarbonato de sodio no es un producto milagroso, pero sí cuenta con respaldo científico que indica que puede mejorar la resistencia y el rendimiento en actividades físicas de alta intensidad o con periodos cortos de recuperación entre series. La clave está en utilizarlo de manera sensata y responsable, respetando las dosis sugeridas y prestando atención a los signos que emite tu organismo. Recuerda que la información que presentamos en este canal, si bien está basada en estudios científicos, no reemplaza la opinión de un médico o profesional. Ante cualquier duda o si presentas condiciones de salud particulares, acude a un especialista para que te asesore de forma personalizada. Antes de cerrar, te invito a suscribirte al canal Momentos Saludables si todavía no lo hiciste. Dale un me gusta a este video para ayudarnos a llegar a más personas, y considera compartirlo con amigos o familiares a quienes creas que les podría interesar. También me encantaría leerte en la caja de comentarios. Cuéntame si ya has probado el bicarbonato de sodio o si consideras implementarlo en tus rutinas. Si empezas tu comentario con la palabra bicarbonato, sabré que llegaste hasta el final del video y te tendré presente con un agradecimiento especial. Muchísimas gracias por acompañarme hasta este punto. Nos vemos pronto con más contenido sobre salud, deporte y bienestar. Un gran abrazo y hasta la próxima.